Instruction in Righteous Living 53. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Instrucción para vivir con justicia. Estamos explicando en una serie la importancia de leer la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento en forma regular y sistemática. Como lectura regular significa leer todos los días de 15 a 20 minutos. Como lectura sistemática se entiende que es leer cada libro de principio a fin, tal como fue escrito para ser leído. Si queremos iluminación e inspirarnos a leer las Escrituras, tenemos que entender lo que es la Biblia y qué significa para nosotros. La Biblia nos dice por qué Dios nos creó, y nos muestra cómo podemos lograr el propósito que Dios tiene para nosotros, cómo podemos vivir una vida de armonía con Él, y saber lo que Él quiere que hagamos con nuestras vidas. Leer la Biblia es esencial para desarrollar una relación fuerte con Dios, porque Él se revela a través de su palabra escrita. Una lectura regular y sistemática nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida, y nos da esperanza para vivir el futuro. Romanos 15:4. Las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras para esperar con paciencia en las promesas de Dios. La Biblia es una colección de 66 libros, una biblioteca que cuenta la historia del plan de Dios para rescatar a su familia a través de Jesús. La Biblia nos muestra que Dios creó a todos los seres humanos para que fueran sus hijos e hijas santos y justos, pero que a causa del pecado están apartados, y nos muestra que Jesús murió en sacrificio para abrirnos el camino a todos los que creemos en Él, por medio de la fe en Él. Efesios 1 del 4 al 5, Primera de Pedro 3:18. Cuando el hombre y la mujer reconocen a Jesús como su Salvador y Señor, y creen en su muerte y resurrección, Dios perdonar sus pecados y viene a morar en ellos por medio de su Espíritu. Entonces, él o ella se convierten en hijos e hijas literales de Dios, y comienza en ellos el proceso de transformación. Finalmente, cuando son restaurados a propósito eterno de Dios, son obedientes y glorifican a Dios en sus pensamientos, palabra y acciones. Jesús hizo posible nuestra restauración a través de su muerte en la cruz, y nos mostró el modelo para aprender a vivir como hijos de Dios. Jesús es Dios, hecho hombre sin dejar de ser Dios. Su humanidad es el ejemplo y demostración de cómo vivir una vida agradable a Dios Padre. Romanos 8:29, Primera de Juan 2:6. Lo más importante que podemos hacer todos los cristianos que creemos en semejanza a Cristo, es desarrollar un carácter semejante a Él. Sin embargo, esta operación, no podremos lograrlo por nuestra propia cuenta, porque se requiere la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo y la dirección de su palabra. La palabra escrita de Dios, la Biblia es el instrumento único que el Espíritu Santo utiliza para cambiar y restaurar nuestra vida, si queremos volver a vivir según el propósito que Dios nos creó. Segunda de Corintios 3:18. En esta conferencia nuestro pasaje clave para esta serie es Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17, que dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para hacer toda buena obra. La palabra perfecto significa perfeccionar por completo, alcanzar la meta prevista, logra el resultado final, el objetivo que es la salvación que Dios ha provisto a través de Jesús y ser completamente como Cristo en carácter, palabra y comportamiento. La palabra doctrina significa instrucción o enseñanza, reprender significa amonestar o predicar para corregir el error, corregir significa increpar de nuevo en amor hasta que el pecador cambie de parecer. La Biblia nos proporciona todo esto, nos dice cómo debemos creer acerca de Dios, y qué debemos hacer para ser salvos de la culpa y del poder del pecado, nos muestran qué está mal en nuestro carácter y comportamiento para que seamos semejantes a Cristo. Esta obra se hace efectiva cuando la palabra de Dios nos cambia a medida que la leemos, la creemos y la obedecemos. El apóstol Pablo escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 3 del 16 al 17,
para animarnos a leer, mostrándonos el valor que él y los primeros cristianos dieron a las Escrituras. De eso hablaremos en esta conferencia. Pablo era judío, como lo eran la mayoría de los primeros cristianos. Los judíos son el grupo de personas a través del cual Jesús vino a este mundo, y a quien Dios dio su palabra escrita, primero a través de Moisés y luego por medio de los otros profetas. Romanos 3:2. En los días de Pablo, el pueblo judío tenía acceso regular de leer y escuchar las Escrituras en las sinagogas judías. Las sinagogas eran construidas para desarrollar los servicios religiosos judíos. Todos los buenos judíos asistían a las sinagogas semanalmente para escuchar la lectura y enseñanza de las Escrituras. Los niños judíos eran educados en las Sagradas Escrituras como libro de texto y memorizaban muchas de ellas. Estas Escrituras, que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, estaban llenas de pasajes que predicen la venida del Mesías o Salvador. Jesús cumplió cada una de estas profecías a través de su ministerio, muerte, sepultura y resurrección. Después de su resurrección, Jesús usó las Escrituras para explicar a sus seguidores el plan de salvación a través de su muerte sacrificial. Lucas 24 del 44 al 48. Pablo era un fariseo profundamente inmerso en las Escrituras, se convirtió en seguidor de Jesús pocos años después de que Jesús regresó al cielo. Cuando el Señor le apareció a Pablo, le encargó que tomara predicara el Evangelio de la muerte y resurrección de Jesucristo, para todo el mundo, tanto para judíos como para gentiles. Hechos 9 del 1 al 9, y Hechos 26-16. Cuando examinamos los viajes de Pablo en el libro de los Hechos, vemos que Pablo visitó muchas ciudades del mundo romano, siguió el mismo patrón básico de predicación en las sinagogas, haciendo comprender a la gente con las Escrituras que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, el Mesías prometido. Hechos 13:5-14, Hechos 14:1, Hechos 17:1. Gracias a los esfuerzos de Pablo se establecieron iglesias en varias ciudades, y él permaneció por un periodo de tiempo enseñando las Escrituras a los nuevos creyentes, y cuando Pablo se trasladó a otra zona, continuó enseñando a los creyentes y escribiendo las cartas conocidas como epístolas a las iglesias que llevan su nombre: Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses. Pablo puso a cargo de estas iglesias a líderes que enseñaban las Escrituras Primera y Segunda de Timoteo y Tito. De estas epístolas aprendemos todo lo que Pablo enseñó a los cristianos, es decir, su doctrina. Veamos la epístola de Pablo a los Efesios para tener una idea del tipo de información que Pablo enseñó, porque esta es la enseñanza que necesitamos para crecer en semejanza que nos perfeccionará en Cristo. Esta epístola fue escrita a los cristianos que vivían en la ciudad de Éfeso, un próspero centro urbano que casi estaba a la altura con la ciudad de Roma. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia en la costa occidental de Asia Menor, que es la actual Turquía. Esta ciudad estaba ubicada estratégicamente en el centro mismo de varias rutas comerciales, y atraía a gente de todo el mundo conocido, con el templo de la diosa griega Diana, que sus ruinas son actualmente una de las 7 de las maravillas del mundo antiguo. Pablo llegó a Éfeso en octubre del año 53 después de Cristo. La ciudad de Éfeso, aunque era una ciudad griega o gentil, tenía una buena población judía que asistía a la sinagoga. Pablo, como era su costumbre, visitó la sinagoga durante 3 meses y predicó con poder, convenciendo a los religiosos judíos acerca del reino de Dios. Hechos 19-18. Algunos que rechazaban el mensaje de Pablo y hablaron mal en contra de él, hizo que Pablo saliera de la sinagoga, llevándose a los creyentes convertidos a Cristo, que se convirtió en la escuela de Tirano, donde enseñó diariamente durante 2 años. Hechos 19:9. Pablo permaneció en Éfeso durante 3 años enseñando la palabra de Dios. Hechos 20:31. Al salir de la ciudad llevando el mensaje a otra ciudad, les dio instrucciones a los líderes que había levantado para que continuaran enseñando esta misma doctrina al pueblo. Hechos 20:28. Pablo escribió la epístola a los Efesios aproximadamente en los años 60 y 61 después de Cristo, cuando estaba preso en la ciudad de Roma. Hechos 28 del 16 al 31. En esta epístola, Pablo escribió para hacerles recordar y reforzar la doctrina lo que les había enseñado anteriormente. A excepción de la epístola de Pablo a los romanos, la epístola a los Efesios es la presentación más cuidadosa y fundamental de la doctrina cristiana escrita por Pablo.
Hay evidencia de que esta carta era una carta circular destinada no solo a los efesios, sino que era para ser transmitido a otras iglesias de la zona. El ministerio de Pablo en Éfeso había sido tan exitoso que la gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos y gentiles, escucharon la palabra de Dios. Hechos 19:10, incluyendo a las iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis 2 y 3. En estas epístolas, Pablo no necesariamente aporta información nueva, sino que refuerza más ampliamente lo que ya les ha enseñado, con el fin que esta doctrina les ayudará a crecer en semejanza a Cristo. En los primeros 3 capítulos Pablo abarca la doctrina de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros a través de Jesús. En los últimos 3 capítulos Pablo instruye a los creyentes sobre cómo deben vivir en luz de todo lo que Dios ha hecho, aprendiendo de su reprensión, corrección e instrucción en justicia. Pablo inició su epístola exponiendo el plan de salvación y redención para rescatar su familia, y sus escritos inspirados por Dios estaban llenos de amor y motivación para que sus hijos nuevos e hijas pudieran ser santos y perfeccionados a obedecer y pertenecer a su familia santa y transformada. En Efesios 1 del 4 al 5, dice que mucho tiempo, antes de crear el mundo, Dios nos amó y nos escogió en Cristo para que seamos santos, irreprensibles y sin mancha delante de Él, al ser adoptados como sus hijos por medio de Cristo. En Efesios 1 del 7 al 8, dice, aquel que es tan rico en misericordia al comprar nuestra libertad a través de la sangre de su Hijo, perdonó nuestros pecados han sido perdonados, derramado su misericordia sobre nosotros. En Efesios 1 del 9 al 11, dice, que Cristo nos mostró el misterio de su plan eterno por el que fuimos elegidos para pertenecerle a Él. Dios decidió elegirnos de antemano de acuerdo con su plan eterno. En Efesios 1 del 13 al 14, dice, y ahora que vosotros habéis oído la verdad, de la buena noticia de que Dios os salva, cuando creíste en Cristo, Él nos identificó como suyos al darnos del Espíritu Santo como herencia de la promesa, que es la garantía de Dios para nuestra guianza como su pueblo. En Efesios 2 del 1 al 4, dice, y ustedes estando muertos, separados y condenados por el pecado, Dios es tan rico en misericordia, y nos amó tanto, que, aun estando muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando resucitó a Cristo de entre los muertos. En Efesios 2 del 8 al 10, dice, Dios nos salvó por su favor especial, por su gracia cuando creímos, para que seamos su obra maestra de Dios en Cristo Jesús, para que hagamos las cosas buenas que Él planeó para que nosotros hagamos en la eternidad. En Efesios 3:12, dice, gracias a Cristo que por nuestra fe en Él, ahora podemos entrar sin temor en la presencia de Dios, y seguros por su gracia somos bienvenidos. Esta enseñanza de doctrina es la base fundamental para una vida de rectitud, que agrada a Dios. En la segunda mitad de su epístola, Pablo pasó a la reprensión, la corrección y la instrucción en justicia, enseñándonos cómo vivir realmente una vida justa, como hijo o hija de Dios. Nótenos que tan pronto como Pablo terminó de recordarles que habían sido llamados a ser parte de la familia y tener una relación con Dios Todopoderoso, los instó a vivir de una manera obediente a su llamado. En Efesios 4:1, dice, por lo cual yo, preso en el Señor, os ruego que viváis como es digno de vuestro Dios, obedeciéndoles a Dios en todo tiempo. Digno significa apropiado. Pablo describió este mandamiento, vivan como es digno de vosotros, en completa humildad de mente, humildad de corazón, llena de mansedumbre, generosidad, gentileza, bondad, con paciencia, unos con otros, haciendo lo bueno los unos a otros. Efesios 4:2. Pablo les exhorta a no vivir como los impíos, que deben despojarse de las viejas conductas para vestirse de ropas nuevas. Efesios 4 del 17 al 23, que siempre debemos demostrar nuestra nueva naturaleza porque somos personas nuevas, creado a semejanza de Dios, siendo personas justas, santas y verdaderas. Efesios 4:24. Luego Pablo les dio ejemplos específicos de reprensión, para dejar de hacer lo malo, y de corrección para que hagan lo justo y correcto, sin mentir a nadie y diciendo a todos la verdad, no dejando que la ira nos domine, no siendo groseros de palabras, sino hablando palabras buenas para edificar y alentar a los que nos escuchan. Efesios 4:29. En Efesios 4 del 30 al 32, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, hagamos todo bajo su dirección olvidándose de hacer cosas malas, porque debemos ser temerosos de Dios. Apártense de toda amargura, rabia, ira, palabras duras y calumnias, malicia,
sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios en Cristo Jesús los bendijo nos ha perdonado. Las normas bíblicas de conducta nos pueden parecer abrumadoras, sin embargo, tengamos en cuenta varios puntos importantes. Pablo no estaba escribiendo para condenar a las personas, sino para iluminarlas y mostrarles cómo debe de ser el comportamiento cristiano. Pablo no estaba dando las reglas para el cristianismo. No somos creyentes por saber las reglas, sino por cumplirlas, para obedecerlas. Para eso fuimos creados. El pecado ha destrozado nuestra vida. Estamos en un estado de maldición, por eso, necesitamos la restauración de Dios, motivados por su amor, y guiados por su Espíritu, porque Él está trabajando a nuestro favor. Cuando Pablo llegó al final de su enseñanza sobre el plan de Dios, la primera mitad de su epístola, antes de mostrarnos su reprensión, corrección e instrucción en justicia, oró por nosotros los lectores. En Efesios 3:16, dice: pido que de sus gloriosos e ilimitados recursos el Señor les dé poder interior, y fortaleza a través de su Espíritu Santo. En Efesios 3 del 18 al 19, dice: para que tengáis poder para entender como todo el pueblo de Dios, cuán amplio, cuán largo, alto y profundo es realmente su amor, para que puedan experimentar el amor de Cristo, que es tan grande más que todo conocimiento, si queremos tener y gozas la plenitud de vida y poder que viene de Dios. En Efesios 3:20, dice: gloria a Dios, por su gran poder que actúa dentro de nosotros, que nos da la capacidad para lograr infinitamente más de lo que jamás nos atreveríamos a pedir o esperar. En el contexto del plan de Dios de tener hijos e hijas que sean perfeccionados como Cristo, Pablo recuerda a los lectores que Dios está ahora obrando en ellos por su Espíritu para conocer y hacer más allá de lo que pensamos y pedimos por su poder que actúa en nosotros. En otras palabras, Dios vive en nosotros por medio de su Espíritu para ayudarlos a desechar malas conductas y para perfeccionarnos en Cristo, para ponerlos en práctica, para ayudarnos a crecer y desarrollar hasta que tengamos un carácter semejante al de Cristo. Si nosotros cooperar con el Espíritu Santo, escuchando, leyendo y obedeciendo la palabra de Dios, ponemos en acción la obra salvadora de Dios en nuestras vidas, y cuando lo obedecemos a Dios mostramos nuestra profunda reverencia y temor, porque Dios es el que obra en nosotros en querer obedecerle, y el poder para hacer lo que a Él le agrada. Filipenses 2 del 12 al 13. Jesús murió, no solo para declararnos o llamarnos santos y justos, sino para que al conocer su sacrificio en la cruz, su muerte y resurrección podamos ser transformados, y vivamos vidas justas y correctas como las de Cristo. En Efesios 5 del 25 al 27 dice, que Jesús amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla en glorioso esplendor, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. En Tito 2:14, dice, que Él dio su vida para librarnos de todo tipo de pecado, para limpiarnos y hacernos su propio pueblo, totalmente preparados para hacer lo correcto. Las Escrituras son vitales para el proceso de perfeccionamiento, porque nos proporcionan doctrina infalible, reprensión, corrección e instrucción en justicia, para ser perfeccionados y restaurados al propósito eterno en que fuimos creados por el Espíritu Santo a través de las Escrituras cuando leemos y meditamos en ella. Todos necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros, qué debemos hacer y decir, cómo debemos vivir y cómo debemos reaccionar, y afrontar a los problemas que nos presentan en la vida. Con ella podemos sobresalir y salir siempre airosos de nuestras frustraciones y fracasos. Por eso, es de suma importancia entender el plan de salvación, conocer quién es Dios, experimentar su amor, la gracia. Solo así, estaremos seguros de que somos hijos e hijas por la obra de transformación de nuestro carácter y personalidad. La Biblia nos muestra quiénes realmente fuimos y en qué nos estamos convirtiendo. Si tenemos una lectura regular y sistemática, veremos y experimentaremos cambios en nuestra vida, y tendremos esperanza en Él, porque sabemos que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. En 2 de Timoteo 3:16 y 17, dice, toda la Escritura es útil para enseñarnos lo que es verdad, para corregir nuestros errores, para que vivamos una vida correcta, vida espiritual. Cuando obedecemos las Escrituras, nos convertimos en hombres perfectos y estamos completamente preparados para hacer todo lo bueno y correcto.
La mejor decisión que podemos hacer en esta vida como hijos de Dios, es convertirnos en lectores regulares y sistemáticos de la palabra de Dios. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Diana.